Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases online. En particular vamos a hablar de la unidad 3, que se corresponde con el tema de tensiones. La unidad está desarrollada en el apunte principal, que pueden ver en la plataforma. Y también se encuentra la presentación de la que vamos a hablar hoy, se encuentra en la sección de presentaciones. Así que bien, vamos a poner en pantalla completa. Full screen. Ok. Bien, hoy nos vamos a enfocar en el tema de fuerzas y tensiones, que tiene que ver con quizás el tema complementario al capítulo anterior, donde nos interesaba describir cómo son las deformaciones y el movimiento de los cuerpos continuos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que genera esa deformación y ese movimiento. Si ustedes recuerdan la presentación anterior, decíamos que las deformaciones y el movimiento la vamos a describir sin tener en cuenta o sin considerar qué es lo que lo motiva. En este caso nos vamos a encargar justamente de estudiar esa parte. Así que bien, bueno, más o menos lo que mencionaba. Nos interesa poder entender qué generan las deformaciones y cuáles son los esfuerzos involucrados, de modo de poder diseñar algunas, llamémoslo, aplicaciones ingenieriles con un buen criterio de aceptación. Básicamente diremos que los materiales pueden fallar. Ahora podemos focalizarnos quizás en el mundo de los sólidos por un momento. Cuando hablemos de fallas de materiales, diremos que no logran cumplir su función para la cual fueron diseñados. Y en particular, cuando hablemos de tensiones, ustedes creo que ya conocen, al menos de una forma quizás un poco intuitiva o al punto en que lo hayan estudiado en materias anteriores. Ustedes saben que las tensiones están relacionadas, o básicamente por definición son fuerzas por unidad de área. Entonces, bueno, veremos que los materiales en general tienen una cierta capacidad de resistir tensiones, y va a haber tensiones que se encuentren por encima de las permitidas o las de las que justamente puedan tolerar. Así que bien, ya habremos definido lo que era un cuerpo, entonces diremos, bueno, supongamos que tenemos un cuerpo que vamos a describir con la letra B, y un conjunto de cuerpos al que llamaremos B asterisco, B', denominado exterior o medio ambiente, formado por múltiples cuerpos, todos los cuerpos que lo rodean, por ejemplo. Diremos que la masa de la unión total entre todo mi medio ambiente constituido por los B' y mi cuerpo en cuestión B será la masa del universo material. Diremos, como para encontrar una especie de entendimiento, lo que queremos decir es que vamos a estudiar un cuerpo y su interacción con el medio. La idea es que no existe otro cuerpo más allá de estos dos que describimos, estos dos conjuntos que describimos, B y B'. No existe otro cuerpo que tenga unas injerencias sobre el estudio que vamos a hacer a continuación. Por eso decimos que constituye la masa del universo material completa. Entonces vamos a decir que existe una función vectorial que relaciona esos dos cuerpos, o ese conjunto de cuerpos B', que está constituido por muchos cuerpos, como dijimos, y el cuerpo B en cuestión, de un par cualquiera. Bueno, en este caso ya los estamos identificando. Y diremos que el valor de esa fuerza que ejerce, el valor de ese vector, perdón, ese vector en particular, es la fuerza, justamente, es la fuerza que ejerce un determinado cuerpo del medio ambiente contra nuestro cuerpo B. Todo el conjunto de fuerzas de todos los cuerpos de mi medio ambiente que ejercen sobre B se lo puede identificar como la sumatoria de todas las fuerzas. O sea, lo único que estamos diciendo es que existe la aditividad de fuerzas, y estamos básicamente definiendo lo que es la fuerza equivalente. Una fuerza equivalente entre el medio ambiente y mi cuerpo B es la suma de todas las fuerzas involucradas entre cada uno de los cuerpos del medio ambiente y el cuerpo B. Esto es todavía un poco abstracto, y creo que es algo que nosotros ya sabemos, pero está bueno empezar a tener ciertas nociones de lo que para nosotros va a significar la fuerza y que se cumple con el principio de aditividad, simplemente a los fines introductorios. Así que bien, vamos a nuestra primer
nuestra primera categorización de fuerzas, existen muchas formas de identificar tipos de fuerzas. Para los físicos existen 4 tipos de fuerzas. Nosotros vamos a poner otro tipo de categorización porque a nosotros necesitamos otras cosas, nos sirven otras cosas. Entonces, nosotros vamos a identificar lo que son fuerzas externas y fuerzas de contacto. Acá, como verán en la presentación, hay 3 categorías, pero ya vamos a ver que hay una, que son las fuerzas mutuas, que quizá la podríamos, dependiendo del punto de vista, podríamos asociarla a una de las otras dos. Así que vamos a empezar por la primera y vamos a mencionar que las fuerzas externas provienen del exterior, ¿no? De alguno de esos cuerpos B' de los que hablábamos, del exterior del cuerpo B, y actúan sobre cada partícula material de ese cuerpo. Si ustedes recuerdan, ¿no? Bajo nuestra definición, los cuerpos están constituidos por un conjunto infinito de partículas. Y un ejemplo de esta fuerza que provenga del exterior es la fuerza de la gravedad, por ejemplo. Para nuestros casos de estudio, la fuerza de la gravedad va a oficiar como una fuerza externa. Nosotros vamos a tener un determinado cuerpo, una pieza, imaginemos una pieza sólida, y sabemos que tiene asociado un peso. Está en la Tierra, está en algún punto de la Tierra, la gravedad lo afecta, así que evidentemente va a tener un peso. Ese peso, esa fuerza en particular, la vamos a llamar fuerza externa, porque es una fuerza que actúa sobre todo el cuerpo, sobre toda la pieza y sobre cada partícula de la pieza. Ya vamos a ver, para entender un poco por qué estamos haciendo esta aclaración, ya vamos a ver que no es una fuerza externa, de modo de entender por qué diferenciamos una fuerza externa de una que no es externa. Y en particular, para calcularla, como ven en la primera fórmula que tenemos aquí, la fuerza externa se calcula como un integral sobre todo el volumen del cuerpo, de la pieza podría ser, de la integral del volumen de un producto. Un producto, fíjense, figura la densidad y un vector F con una letra minúscula que tiene el mismo subíndice. Esa fuerza, ese vector, que es una fuerza también, la vamos a llamar fuerza específica. La E viene de externa, no de específica, pero la minúscula sí viene de una fuerza específica. Ya vamos a ver de qué estamos hablando. Puntualmente lo que podemos decir es que la fuerza externa mayúscula, la que estamos definiendo aquí del lado izquierdo de la igualdad, en la primera ecuación, es una fuerza que tiene unidades de Newton, es fuerza por definición. Y la fuerza específica no tiene las mismas unidades. Fíjense que está multiplicado por ρ, y ρ es la densidad del material. Una densidad del material que, como ya habíamos mencionado en algunas clases anteriores, la densidad es una propiedad intensiva y puede variar punto a punto dentro de mi cuerpo. Podríamos tener un cuerpo heterogéneo con densidades variables. Entonces nosotros tenemos que integrar en todo el volumen ese producto ρ, que puede ser dependiente de la posición, y la fuerza externa específica, que también puede ser variable. De hecho lo es la fuerza específica, es una propiedad intensiva. Entonces son variables que varían punto a punto, pueden variar de acuerdo a la posición, y cuando la integremos en todo el volumen vamos a encontrar nuevamente un vector, pero ahora esa fuerza es una fuerza extensiva, la F mayúscula, lo que significa que va a ser una única fuerza aplicada sobre todo el cuerpo. Recuerden que la integral no es más que podríamos pensarlo como una sumatoria continua de muchos infinitos puntos. Tenemos que hacer una sumatoria sobre cada una de las partículas de mi cuerpo de este producto ρ por F, lo que me va a dar de resultado un único vector F. ¿Okay? Así funciona la gravedad, por ejemplo. El peso va a ser igual a la integral de volumen de la densidad del material multiplicado por, ya vamos a ver, una fuerza específica. Les voy a dejar un segundo mientras avanzamos un poco más para que piensen si F mayúscula estamos hablando del peso, estamos poniendo un ejemplo concreto, el peso de una pieza.
qué sería en este caso la F minúscula, qué rol cumpliría físicamente, que nosotros conocemos, qué propiedad conocemos nosotros, que tenga que ser igual a la F minúscula, de modo de que esta integral devuelva el peso de la pieza. Lo dejo para que lo piensen y después volvemos a este punto. Ahora vamos a hablar de fuerzas mutuas. Fuerzas mutuas se producen dentro del cuerpo B, generándose entre pares de partículas del material B. Ya no tenemos un medio exterior que actúa con mi cuerpo B y me genera una fuerza entre esa interacción de los cuerpos, sino que ahora estamos hablando de pares de partículas materiales dentro del mismo cuerpo B. Esta salvedad quizás no nos sea de mucha utilidad y quizás podemos categorizarla simplemente como una fuerza externa si en algún momento decidiéramos que mi cuerpo B está delimitado por un dominio un poco más chico quizás, y ahora las partículas ya no se encuentran en el mismo cuerpo. Es decir, existen ciertas salvedades en las cuales podemos considerar las fuerzas mutuas también como fuerzas externas. El principio es el mismo, en el sentido de que actúan a distancia, no necesitamos, como ya vamos a ver, contacto, como es la gravedad, no necesitamos estar en contacto con el cuerpo que me ejerce la gravedad, como en este caso es la Tierra, para sentir el efecto de la gravedad. Y las fuerzas mutuas sucede lo mismo a distancia, digamos, pero dentro del mismo cuerpo. Hablaremos de campo, de un campo gravitatorio, por ejemplo, es el campo que induce la fuerza de la gravedad. Y hablamos de campo porque en particular no necesitamos estar en contacto, justamente lo que mencionábamos antes. Entonces vamos a nuestra última definición, nuestra última categorización, que nos va a permitir quizás diferenciar un poco más de qué estamos hablando con fuerzas externas y mutuas. Y vamos a hablar de fuerzas de contacto. Y dice que las fuerzas de contacto no son funciones de la partícula entendida como ocupando una posición. Deben ser consideradas como actuando sobre la superficie limitante de una porción de materia. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir es que las fuerzas de contacto, justamente como su nombre lo indica, necesitan de contacto. Se da a través de su superficie exterior. Y para su cálculo vamos a aplicar también una integral. Vamos a integrar un vector, una propiedad. Ahora la vamos a definir. Fíjense, está con una letra T minúscula. Y la vamos a integrar sobre toda la superficie. La fuerza de contacto es la que se da justamente por interacción entre dos cuerpos, quizás, dos cuerpos distintos. Pueden tener que ver con fricciones, con esfuerzos de corte, con esfuerzos normales. Ustedes ya conocen ese tipo de conceptos. Ahora lo vamos a formalizar un poco más. Pero fíjense que las fuerzas se calculan distintas. Ya no tenemos un campo de acción, un campo de fuerzas, como es la gravedad, sino que ahora tenemos que integrar algo, una propiedad T, sobre la superficie. Ya no ocurre sobre todas las partículas a distancia, llamémoslo, sino que ocurren por contacto. Es lo que se va a dar mayormente en la práctica, poniendo de lado el efecto del peso propio de las piezas y del material. En general, la mayor parte de los diseños que hagamos son porque las piezas están en contacto entre sí y generan fuerzas. Entonces tenemos que identificar estas fuerzas de alguna manera para poder relacionarlas con el resto de nuestros conceptos. ¿Qué es lo que vamos a integrar puntualmente? Lo que vamos a integrar es un vector T que lo llamaremos vector de tensiones. Y va a ser identificado con la letra T minúscula. Entonces, si avanzamos un poco más, vamos a hablar del vector tensión, o el vector de tensiones, y vamos a darle una definición. Y vamos a decir lo siguiente. Imaginémonos un cuerpo muy arbitrario, con una forma muy particular. La idea de esto es generalizar lo más posible la situación con la que nos encontremos. Un cuerpo con una forma totalmente extraña y arbitraria, que tiene una serie de vínculos muy particulares. Entonces podemos encontrarnos de todo. Podemos tener distintos tipos de vínculos, fuerzas distribuidas, fuerzas aplicadas a distancia, podemos tener fuerzas externas, podemos tener fuerzas sobre la superficie. Lo importante es que de toda esa diversidad de cosas que podemos tener, uno puede tomar, por ejemplo, para este estudio,
tomemos una sección particular de mi cuerpo. Imaginemos que pasamos un plano y cortamos nuestro cuerpo, como se ve en la figura, a través de una especie de círculo o elipse. Se genera eso al cortarlo con un plano. Y dentro de ese plano, de la pieza, fíjense, vamos a hacerle un poco de zoom acá al costado. Tenemos el plano. Podemos tomar una pequeña sección, muy pequeñita como se ve acá, y podemos asociar a esa sección, que ya dijimos era plana, un único vector normal. Dado que es un plano, existe un único vector normal a la misma, que le vamos a llamar con la letra n. Lo tenemos en negrita, por eso no ponemos flechas arriba, pero es un vector. Tenemos un vector normal n, que es un vector unitario además. Y tenemos un vector t de tensiones que todavía no hemos definido. Pero sabemos que el resultado de todos estos esfuerzos que hay aquí nos va a generar un vector t. Ya vamos a ver de qué se trata. Y como vemos acá, nuevamente en nuestro cuerpo general, fíjense que tenemos también un vector delta f. Y delta f, diremos que es la fuerza sobre un sector muy pequeño de área delta A, como lo llamamos acá, este pedacito de sección que tomamos sobre la sección elipsoidal, ubicada en la posición X, está ubicada en alguna posición particular que la llamamos X minúscula. De esta manera el vector tensión lo definiremos de la siguiente manera: como el límite, cuando esa sección tiende a 0, del cociente entre esa fuerza delta F, que le pusimos delta simplemente para mostrar que es una fuerza aplicada sobre una sección muy pequeña, para asociarla a este delta A, dividido el delta A. Esto se parece mucho a la definición de una derivada. Entonces diremos simplemente eso, ¿no? El vector t se define como el límite cuando la sección tiende a 0 del cociente entre delta f, entre la fuerza aplicada sobre esa sección, la fuerza resultante, luego de todas estas cargas que tenemos distribuidas acá y los vínculos. Lo que resulta es que sobre esa sección vamos a tener una pequeña fuerza que, dividida por el delta A y calculado su límite, nos devuelve el vector de tensiones. ¿Okay? Fíjense lo siguiente, una salvedad para hacer. El vector f, delta f, está asociado al vector normal. ¿De qué manera? De manera de que podamos identificar el punto sobre el cual está siendo aplicada la fuerza. Esto nos da la pauta de dónde está aplicada la fuerza, y esto nos da la pauta de de qué vector t estamos hablando. Estamos hablando del vector t o el vector delta f asociado al punto en el cual el vector normal es el vector n. Simplemente para identificar de dónde estamos hablando. Por eso entre paréntesis tenemos la n minúscula. Y la otra salvedad es también notar que los únicos vectores involucrados en esta identidad, en esta definición, son delta f y t. Lo que quiere decir que delta f y t por lo menos van a ser vectores que vayan en la misma dirección y en el mismo sentido. Bueno, el sentido podría depender del signo, ¿no? Pero al menos en la misma dirección. Es decir, t va a estar en la misma dirección que la fuerza. Si nosotros decimos que t es un vector de tensiones, y ustedes ya saben, las tensiones están relacionadas con una fuerza por unidad de área, lo cual es consistente con esta definición. Justamente el vector de tensiones t es paralelo o es colineal con la fuerza delta f que lo genera. ¿Okay? Solamente estamos diciendo eso. Todavía estamos un poco en un aspecto un poco abstracto del análisis. ¿Okay? Pero bueno, ya tenemos una especie de definición para nuestro vector de tensiones que luego vamos a tener que integrar sobre toda la superficie para poder calcular la fuerza de contacto. En particular lo definimos en un punto arbitrario en el centro de la pieza. Lo que no quiere decir, acá lo que estamos diciendo es que el vector de tensiones lo vamos a tener que integrar para poder calcular las fuerzas de contacto. Lo que no quiere decir que no existan fuerzas de contacto dentro de la pieza. Todo va a depender de dónde delimitemos nuestro análisis, cuál es nuestro cuerpo. Si nosotros dijéramos que nuestro cuerpo, por ejemplo, está delimitado por esta sección, en parte por esta sección que tomamos en este plano aquí, bueno, podríamos calcular una fuerza de contacto entre capas internas del material.
si nuestro dominio decimos que termina con esta sección, hay una fuerza de contacto entre las capas que están fuera de esta sección y las capas que están del lado interior de nuestro cuerpo en análisis, ¿okay? Entonces, nuestro análisis sigue valiendo, la definición sigue siendo válida, solo que en ese caso lo estaríamos utilizando para calcular tensiones internas, ¿okay? Lo que quiero que quede claro también es que siempre que un cuerpo esté sometido a esta serie de esfuerzos bastante diversos, lo que se va a generar es un estado de tensiones dentro del material. Dentro del material va a haber fuerzas internas, como vemos aquí cuando tomamos una sección. Se va a generar una fuerza y a la vez va a haber un área asociada donde calculemos esa fuerza, por tanto va a haber una tensión involucrada en esa sección. Entonces toda esta serie de esfuerzos y vínculos a las que está sometido esta pieza va a generar que dentro de mi cuerpo se induzcan tensiones, un estado de tensiones, ¿ok? Bien, entonces vamos a suponer por un segundo, para continuar nuestro análisis y dar un poquito más de luz a lo que viene y poder definir por primera vez nuestras tensiones formalmente dichas, vamos a suponer que tenemos dos posibilidades. O nuevamente pasamos un plano por nuestra pieza, en este caso un plano que es normal a la imagen, por eso se ve como una línea, y tomamos un origen de coordenadas que lo ubicamos aquí en este vértice muy chiquitito que se encuentra aquí, de modo que se me genere de este análisis una pirámide, es decir, ponemos nuestro origen, ponemos un sistema de coordenadas cartesianas y hacemos pasar un plano, de modo que ese plano sea oblicuo a los planos coordenados, como se ve en esta figura de aquí, al costado, a la derecha. Llamamos x1, x2 y x3. O quizás simplemente tomamos ponemos un origen muy cerquita de la superficie exterior, tan cerquita y tan chiquita es esta porción de pirámide que vamos a tomar, que vamos a tener asociado a un único vector normal. Lo importante es que sea tan pequeña que por más que el plano sea curvo, podamos considerar que el plano oblicuo, este plano que está de frente en la pirámide, se pueda considerar normal. Y si se puede considerar normal, tendremos un único vector normal asociado, n. Recuerden, por definición, si sabemos cuál es el plano, sabemos cuál es n, porque n es un vector normal a ese plano y unitario, así que también sabemos su magnitud. O sea que n lo vamos a tener definido una vez que tengamos definido el plano y nuestro origen de coordenadas. Lo mismo sucede si lo tomamos interior. Cualquiera sea el caso, ya sea que tomemos una sección interior de nuestro cuerpo o sobre la superficie, podemos tener una situación de este estilo. Tendremos un origen de coordenadas con los ejes cartesianos, x1, x2 y x3, y tenemos un plano oblicuo. Lo importante es que nuestro plano que tomemos no termine siendo paralelo a alguno de nuestros planos cartesianos. Eso es la única salvedad que tenemos que tener. Cualquier otro caso vamos a tener una situación de este estilo. ¿Qué se nos genera? Se nos genera una pirámide cuya base es el plano oblicuo, este plano que tenemos aquí. Y tendremos cuatro caras, ¿no? Una pirámide de cuatro caras de base triangular. Sobre cada plano vamos a tener un vector unitario normal asociado. En particular, en el plano oblicuo tendremos el vector n, como ya dijimos. Si sabemos el plano, sabemos n, o viceversa. Y sobre los planos cartesianos, los planos normales, siempre con el vector apuntando hacia afuera del cuerpo de nuestra pequeña pirámide, y los vectores normales unitarios a esos planos, dado que este es un sistema cartesiano y nos estamos refiriendo a él, van a ser los versores asociados a dicho sistema cartesiano, ¿no? En este caso, en vez de decir IJK, diremos E1, E2 y E3, es solamente un cambio de nombre, pero son lo mismo. Y fíjense que tienen signo negativo, menos E1, menos E2, menos E3. Con lo cual nos estamos refiriendo a que los vectores apuntan en un sentido opuesto al sentido del eje. Si el eje x1 va hacia afuera, llamémoslo, bueno, el E1, en este caso el menos E1 es el versor opuesto al E1 que apunta en la dirección opuesta a x1, ¿okay? Lo mismo sucede con el resto, simplemente por cómo está orientada la pirámide, ¿okay? Bien, ¿qué más podemos identificar de este análisis?
podemos identificar que sobre esos puntos, esta es una pirámide muy pequeñita, una pirámide, llamémosla diferencial a los fines de nuestro análisis, una pirámide muy pequeñita, y cada cara tiene asociado un único, no solo un único vector normal o vector normal asociado, unitario, sino también que tiene asociado un único vector de tensiones. Cada cara tiene un único vector de tensiones asociados que por cuestiones de notación lo llamaremos T, sin ningún índice al que se encuentra asociado al N, y llamaremos menos T1, menos T2 y menos T3 a los vectores de tensiones normales asociados a los triangulitos que tenemos, que no son la base de la pirámide, sino que son las otras tres caras. Diremos que hay uno único. ¿Podría haber más de uno? Sí, sobre las superficies hay un conjunto de vectores de tensiones. Dependiendo de dónde estemos mirando, tendremos un montón de vectores tensiones. Pero lo que estamos tomando acá, por eso decimos una pirámide diferencial, una pirámide muy pequeñita, de modo que podemos decir, bueno, tenemos un único vector de tensiones asociado a esa cara. ¿Y en qué dirección irá? ¿Tendrá algo que ver con la geometría? Bueno, en realidad no. En realidad no tendrá mucho que ver con la geometría, o mejor dicho, no solo tendrá que ver con la geometría, sino que tendrá que ver con el estado de tensiones asociados. Ustedes recuerdan que la dirección y la magnitud de los vectores fuerzas, y por tanto los vectores T, tienen que ver con el estado de tensión a la cual se ve sometida la pieza. Así que sobre estas caras, T1, T2, T3 y T serán vectores cuya dirección y magnitud están asociadas al estado de tensiones de la pieza. Por eso en este sentido, en este análisis no tiene una dirección, tiene una dirección un poco arbitraria, digamos. La pusimos yo las puse en cualquier lado, apuntando hacia cualquier dirección, porque todavía no sabemos en qué dirección van. Va a depender mucho de nuestro ejemplo, nuestro caso de estudio. Así que pongamos un ejemplo genérico, y lo ponemos en cualquier dirección y con cualquier magnitud. T1, T2 y T3. Lo único que sabemos es que están siendo aplicados sobre estas caras. No sabemos ni su valor, pero lo que queremos hacer no es identificar el valor de cada una de estas tensiones, sino ver cómo se relacionan entre sí, para ver si podemos generarnos una definición un poco más general de lo que son las tensiones en un material. ¿Ok? Bien. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esta pequeña cara de la pirámide tiene un área asociada muy pequeña, como dijimos, le llamábamos diferencial, en un sentido un poco de abuso de nomenclatura, diremos diferencial, pero en realidad no es diferencial, es muy pequeña. Por eso le vamos a llamar también delta área, para decir que tenemos un área muy pequeñita. Y esta pirámide es muy pequeña. Bien, teniendo toda esa información y todas esas herramientas, vamos a proceder a analizar y ver si podemos llegar a una relación entre las magnitudes involucradas. ¿Okay? Bien, entonces el siguiente análisis que vamos a hacer, lo vamos a hacer directamente en el pizarrón para poder hacer cada uno de los pasos que se encuentran en la presentación. Ustedes sigan la presentación y sigan el video. Así entre todos podemos llegar a la relación que queremos. Lo que queremos hacer es hacer un balance de fuerzas para llegar a relacionar o incorporar una nueva definición un poco más general de lo que son las tensiones en un cuerpo. ¿Okay? Así que nos pasamos al pizarrón ahora. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro análisis sobre nuestra pirámide elemental, vamos a llamarla. Les propongo lo siguiente, vamos a hacer un balance de fuerzas. Vamos a hacer segunda ley de Newton sobre todas las fuerzas que creemos que van a estar involucradas sobre esa pirámide y veamos si podemos llegar a alguna relación como la que necesitamos. ¿Okay? Lo que queremos hacer es vincular de alguna manera los vectores de tensión y ver si podemos llegar a alguna definición nueva para las tensiones. Así que, si nosotros tuviéramos que hacer un balance de fuerzas, vamos a escribirlo por acá, segunda ley de Newton, diremos que la sumatoria de todas las fuerzas, vamos a ponerle un índice I a las fuerzas, vector de fuerza, tiene que ser igual a ¿qué cosa? Tiene que ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo en cuestión, que en este caso es esa pirámide. Acá estamos hablando de la masa de toda la pirámide,
estamos hablando de la aceleración de la pirámide como un cuerpo, o sea, la aceleración resultante de todo ese cuerpo, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que estén aplicándose sobre el cuerpo. ¿Y cuáles son las fuerzas que están involucradas? Bueno, nosotros dijimos que lo que respecta a fuerzas de contacto, tienen que ser fuerzas que actúan sobre la superficie de mi cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la superficie de mi cuerpo? Bueno, las fuerzas de contacto en este caso son las que están dadas por los vectores de tensión, los vectores T. Entonces, en síntesis, ¿cuáles serían? Serían la fuerza dada por, vamos a llamarla con una F minúscula. Vamos a identificar la fuerza que está siendo aplicada sobre la cara inferior con un número 1. La fuerza que está aplicada sobre la cara 2 con un número 2. La fuerza 3. Bien, son todas las 4 caras de la pirámide. La otra fuerza que tenemos que tener en cuenta es el peso propio de la pirámide. El peso propio de la pirámide, que lo pusimos en verde, es una fuerza que está aplicándose sobre el cuerpo, solo que en lugar de ser una fuerza de contacto, esta es una fuerza externa, según nuestra categorización. Así que vamos a ponerlo acá, más P, lo llamamos simplemente. Y bien, ya no tenemos más fuerzas involucradas, así que todo esto tiene que ser igual, como dijimos antes, a la masa total por la aceleración del cuerpo. ¿Ok? Bien. ¿Qué estamos asumiendo en esta pirámide elemental? Bueno, una de las cosas que estamos asumiendo es que es una pirámide muy pequeña. Y al ser muy pequeña estamos diciendo que el volumen de la pirámide y todas sus áreas de cada una de sus caras son muy pequeñas. Si son muy pequeñas, nuestra definición de vector tensión puede pensarse que se está cumpliendo. Suponiendo esta salvedad, diremos que, bueno, podemos asumir que cada vector tensión, su definición ahora va a ser simplemente, cuando el área sea muy pequeñita, será simplemente el cociente entre la fuerza y el área en cuestión. Vamos a ponerlo así, delta área. Y esto quizá por completitud también, vamos a llamarlo, para ser consistente con lo que decíamos, esto lo llamamos delta de fuerzas, ¿ok? Un pequeño delta, pero son fuerzas, al fin y al cabo. Así que si nuestra definición se amolda más o menos, y esto es más o menos, cuando la pirámide es elemental y es muy pequeñita, podemos decir que más o menos cierta esta definición y podríamos decir, bueno, entonces nuestras fuerzas, en realidad, son el vector de tensiones T por delta A. Delta A es el área de la cara de la base de la pirámide y T es el vector aplicado sobre esa cara, el vector de tensiones. La fuerza 1 la tenemos abajo, entonces es menos T1, y ahora voy a hacer un comentario sobre eso, menos T1 por delta área 1, vamos a llamar a la cara de abajo, más menos T2 delta área 2, voy a seguir acá abajo, menos T3 vector delta área 3. Y ahora vamos a poner la fuerza del peso. El peso, podemos pensar que es simplemente la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. ¿Y qué más podemos decir? En lugar de trabajar con la masa, ¿por qué no pensar en la densidad multiplicada por el volumen de la pirámide? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir que el peso es la masa por la aceleración y a su vez la masa es la densidad por el volumen de la pirámide, que le llamamos delta V para ser consistente con estas delta áreas, ¿ok? Multiplicado por la gravedad, obviamente. Gravedad que es un vector, ¿no? La aceleración de la gravedad. Vamos a ponerlo en negro.
Vamos a ponerlo en negro y vamos a hacer lo mismo con esta masa. Vamos a decir directamente que es ρ por delta de volumen por la aceleración resultante. ¿Con qué nos quedamos? Con básicamente la ecuación que tenemos en la presentación, la ecuación 3 de la presentación. Y quisiera hacer una salvedad acá. Estos signos menos, que como ven en nuestro dibujo, los pusimos con un signo menos los vectores, es solamente una definición. Nosotros podríamos haberlos llamado simplemente T1, T2 y T3, pero decidimos llamarlos menos T1, menos T2 y menos T3, como si fueran los opuestos a unos vectores T1 y T2 y T3 que van en el sentido opuesto. Solamente lo hicimos así por conveniencia, para ver a lo que queremos llegar. Pero como son arbitrarios en principio, porque van a depender del estado de tensiones, tranquilamente puedo decir que a esto llamarlos con signos negativos sin mayores problemas, simplemente por decisión, porque yo sé a lo que quiero llegar y sabiendo lo que uno quiere llegar, acomodamos los signos para tener nuestra forma final de la definición con los signos que queremos. En general queda un poco más simple si queda todo con signos positivos. Solo por eso, no por otra cosa, no hay una razón. Esas tensiones son en principio arbitrarias. Así que bueno, vamos a borrar para continuar, a ver si podemos encontrar alguna relación entre las áreas, aplicando algunos de los teoremas que conocemos. Vamos a ver con el teorema de Gauss cómo podemos llegar a vincular entre sí los delta de áreas, ¿ok? En un poliedro cerrado. Así que vamos a borrar. Bien, ahora tenemos escrita una de las tantas formas del teorema de Gauss. Si buscan el apunte van a encontrarla de esta forma. Lo que nos afecta a esta forma del teorema de Gauss es a una función escalar en este caso, que nos va a venir un poco bien. ¿Qué nos dice este teorema de Gauss? Nos dice que la integral del volumen del gradiente de una función escalar es igual a la integral sobre toda la superficie que rodea, que delimita ese poliedro, del producto entre la función escalar en cuestión y el vector normal a todas las superficies que lo delimitan. Y en esencia lo que vamos a querer llegar es a una definición que quizás es más conocida, que es que la sumatoria de todos los vectores normales a las áreas que tienen como magnitud el área de cada una de las caras tienen que sumar 0, la suma de todos esos vectores. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Supongamos que ahora phi, digamos, ya que esto es un ejemplo genérico, digamos que la función que queremos evaluar bajo el teorema de Gauss es una función, vamos a llamarla constante y unitaria, vamos a decir que es 1. Si phi es 1, cuando hagamos el gradiente de una constante, en realidad no necesita ser 1, puede ser una constante cualquiera, imaginemos que phi es una constante. Si phi es una constante, calcular el gradiente de esa constante es en esencia calcular derivadas de la constante y por ende, como ustedes saben, va a dar 0. Integrar un 0 en el volumen me va a dar un 0 también, así que por un lado tenemos un 0 y por el otro tenemos la integral sobre todas las caras, vamos a suponer que estamos en este poliedro, en la pirámide, la integral sobre todas las caras, o la suma de cada una de las integrales de cada una de las caras, de una función que dijimos que en este caso era constante, podría ser cualquier número, vamos a suponer que es un 1, y vamos a hacer sobre todas las caras, ¿no? Vamos a llamarla S1 del vector normal, diferencial S, más S2 del vector normal sobre esa superficie de S, vamos a ir por acá, más S3 vector normal, más, bueno, vamos a llamarla simplemente S a la superficie de la cara, que era el delta de área, ¿no? Entonces, cada una de estas integrales son las integrales de los vectores normales a cada una de las caras. Esta es la que corresponde a la cara de la base de la pirámide y estas tres son las otras caras. ¿Okay? Entonces, si miramos, bueno, acá hay un error. Esta es la cara 1, así que esto tendría que llevar un subíndice 1, que es la cara que está normal al plano 1, y esta de acá sería la 3. ¿Okay? Bien, es como está el gráfico de la punta. Entonces, supongamos que queremos analizar la primera. Todo esto que está dentro de la integral, todas las n's, las conocemos y no varían. Como las áreas son pequeñas y son planas, los vectores unitarios normales son siempre el mismo. Entonces,
no dependen de la posición. Y si no dependen de dónde esté midiendo en la superficie, no tienen por qué estar adentro de la integral. Así que simplemente podemos sacarlo. Siempre que los reemplacemos por lo que corresponden. En el cara 1, este n es, que es la cara de atrás, es el menos E1. En la cara 2, n es el menos E2 y en la cara 3 es el menos E3. ¿Okay? Entonces nos va a quedar simplemente menos E1, vector, por la integral sobre la superficie 1 diferenciales. Y si me permiten, ni siquiera escribo esto porque nosotros sabemos cuánto vale la integral de la superficie sobre esa cara. En realidad la integral de la superficie sobre la cara no es más que el delta de área 1. Entonces simplemente escribo delta a 1. ¿Ok? Entonces puedo hacer lo mismo con el resto, ¿no? Va a ser menos E2 vector, delta área 1, delta área 2 en este caso, menos E3 delta área 3. Y me queda, por último, el último área que es el vector n, vector n por el delta de área, que es positivo en este caso. Todo esto tiene que ser igual, como dijimos, igual a 0. ¿Ok? Para pasar a la ecuación 5, las tres expresiones que tenemos en la ecuación 5, lo que podemos hacer es, ¿por qué no multiplicar a todos, a ambos lados de la igualdad, lo que se conoce como proyectar? Es decir, vamos a multiplicar por un vector a conveniencia para deshacerme de unos términos. Entonces imagínense que multiplicamos producto punto a todo este vector del lado izquierdo de la igualdad por ejemplo, el E1. Si multiplicamos por el E1, fíjense lo que pasa. Tenemos que hacerlo con cada uno de los términos, ¿no? Delta de área menos, en este caso el E1 producto punto consigo mismo, ya veremos qué da, delta de área 1 menos el versor E1 producto punto con el E2 delta de área 2 menos el E1 producto punto con E3 delta de área 3. Y esto va a ser igual a 0, porque si multiplicamos de este lado con el producto punto con el E1 me va a volver a dar 0. ¿Y qué sucede con estos productos punto? En general, como sabemos, estos son versores y los que son normales entre sí me van a dar 0. Entonces este va a ser 0, este va a ser 0, este de acá consigo mismo, ¿qué me va a dar? Producto punto de un vector consigo mismo da el módulo al cuadrado de ambos, que en realidad me va a terminar dando 1 porque son unitarios. Así que lo que termino encontrando es una relación entre delta de área 1, lo puedo pasar de un lado de la igualdad, va a terminar siendo no es más que el producto punto entre E1 y el vector n por el delta de área. De esta manera, si conociéramos el vector n, podemos encontrar la relación que hay entre el área 1 y el delta de área, que es la base. Podríamos hacer lo mismo con todo el resto de las caras y obtener las tres expresiones de la ecuación 5. ¿Okay? Bien, entonces volvemos a tener nuestra expresión de la ecuación 3 de la presentación y algunas identidades que fuimos desarrollando. Esta con el teorema de Gauss. Bueno, y esta es simplemente el volumen del tetraedro. Como es el volumen de una pirámide, bueno, no es más que el área multiplicada por un tercio de la altura. En este caso lo llamamos delta h a la altura, y el área de la base es delta a. ¿Okay? Bien, entonces lo que vamos a hacer es tratar de reescribir esta ecuación con todas estas identidades que tenemos ahora. Vamos a dejar ese término como estaba, t por delta área. Vamos a reemplazar cada una de las áreas 1, 2 y A3 con estas identidades que tenemos. Entonces diremos que T1 por el delta de área 1 dijimos que no es más que el versor 1 producto punto con n multiplicado por el delta de área, delta A, el mismo que tenemos acá,
Vamos acá. Vamos a hacer el T2. Y reemplazamos el delta de área con E2 producto punto con N por el delta de área 2, el delta de área, perdón, ya lo reemplazamos al delta de área 2. Vamos a ir por acá abajo, menos T3, E3 producto punto con N, delta A. Y del otro lado de la igualdad vamos a pasar estos términos que se parecen bastante. Así que vamos a tener ρ, el volumen de la pirámide, que ahora dentro de poquito lo vamos a reemplazar. Bueno, lo podemos hacer ahora directamente, ¿no? El volumen de la pirámide, simplemente por cuestiones geométricas, es el área sobre 3, perdón, la altura sobre 3, el área de la base, y vamos a borrar un poquito acá, lo reescribimos, va a ser la aceleración resultante del cuerpo menos la de la gravedad, o sea que nos queda A menos G. ¿Okay? Esto creo que en el apunte, en la presentación, está escrito con una F, pero en realidad ya la habíamos reemplazado por la G, así que sería una G. ¿Okay? Y vamos a terminar de escribir el eje X1 acá. Okay. Bien. ¿Qué tenemos de interesante en toda esta ecuación? Es que el delta de área está presente en todos los términos. Así que los podemos dividir de dos lados. Y desaparece. Bien. ¿Qué más podemos decir de esta ecuación? Bueno. La única cuestión geométrica que me quedó involucrada ahora que me deshice de las áreas es la altura de la pirámide. Fíjense que el resto son las tensiones en cada una de las caras y vectores, relación entre vectores, o versores, mejor dicho, vectores unitarios. Pero las áreas ya no está más involucrada. Lo único que está involucrado en este análisis es la altura de la pirámide. Y podríamos decir que si tenemos una pirámide muy pequeña, vamos a hacer un análisis de una porción muy pequeña de volumen de mi cuerpo, a nivel elemental lo que sucede es que podemos asumir que cuando delta H tiende a 0, el único término que va a desaparecer va a ser de este lado de la igualdad, y me quedo simplemente con toda la relación entre el vector de tensiones T y el resto de los vectores de tensión asociados a las otras caras. Entonces lo que resulta es que T, si paso del otro lado al resto de los términos, T no es más que T1 por el producto punto entre el versor asociado a esa cara, producto punto con N, más T2 de E2 producto punto con N, a ver si me entra acá, T3 de E3 producto punto con N. Tal como está expresado en la ecuación 8 de la presentación. Yo estoy siguiendo la presentación acá. Bueno, ¿qué podemos hacer? Además, dado que tenemos un producto punto con N en todos los términos, podemos llegar a la ecuación 9 sencillamente sacando factor común. Y decir simplemente que T es T1 con E1 más T2 con el vector E2 más T3 con el vector unitario E3, que no son más que los versores cartesianos. Todo esto producto punto con la normal. Entonces estamos vinculando el vector de tensiones T con el plano normal a esa cara. Cosa que en principio no estaban relacionadas porque dijimos, las tensiones provienen de un análisis del estado tensional, llamémoslo, de todo el cuerpo y lo que resulta sobre esta cara en particular. Pero no tiene que ver con cuestiones geométricas. Lo que me da el plano o la orientación del plano es el vector normal unitario n. No tienen por qué estar relacionados esos dos vectores entre sí, en cuanto a direcciones y magnitudes. Lo que me provoca la relación entre ellos es este nuevo
tensor que tenemos involucrado, que si no me equivoco me comí, lo dudé porque me comí las flechas de los vectores T1, T2 y T3. T1, T2 y T3, que son vectores. Por lo tanto, este producto que tenía acá, que no tenía ningún signo, terminó siendo un producto tensorial. Y esto es producto de no haber hecho conmutaciones ni asociaciones en estos productos. Tenemos un producto sin signo con un escalar, que cuando sacamos factor común, n, pasó a estar solamente el vector, y para que haya consistencia en los órdenes tensoriales, tengo que, para encontrar un vector al hacer producto punto de una entidad con un vector, necesito que esto forzosamente sea un tensor. Y esto, por nuestra definición, que vamos a ver ahora, se conoce como el tensor de tensiones de Cauchy. ¿Okay? Bien, entonces tenemos nuestra definición de la ecuación 10 y le llamaremos tensor de tensiones de Cauchy. Así que vamos a seguir ahora con la presentación. Bien, entonces ya tenemos nuestra definición del tensor de tensiones, que le llamamos tensor de tensiones de Cauchy, en función de T1, T2 y T3, que son las tensiones aplicadas sobre las pequeñas caras, en este caso eran de las pirámides, pero son básicamente las tensiones sobre una pequeña porción de material aplicadas sobre las caras de los planos cartesianos. Entonces podemos tener nuestra definición más compacta y decir simplemente que T, dada la definición del tensor de tensiones de Cauchy, es el tensor de tensiones producto punto con el vector normal a la cara en cuestión. Entonces de alguna manera estamos incorporando una nueva definición para trasladar nuestra vector de tensiones. Ahora vamos a empezar a hablar del tensor de tensiones de Cauchy. El tensor de tensiones, que es de un orden tensorial mayor al vector, lo que tiene interesante es que condensa mucha información, no solo la información de las tensiones en sí mismas, sino de su interrelación con la geometría en cuestión. Como decíamos, T está asociado al plano en el que miremos. Dependiendo del plano que tomemos, vamos a tener un vector T distinto. En cambio, el tensor de tensiones es un poco más general. El tensor de tensiones condensa más información, dado que es obviamente un tensor de mayor orden, tiene la posibilidad de incorporar en sí mismo, en su propia definición, más información, de modo que al identificar el plano a través del vector n, hacer el producto punto con el plano, una operación que se la conoce también como contraer el tensor con respecto a un plano determinado, podamos tener las tensiones. Y como ustedes recuerdan, si tenemos las tensiones, si tenemos el vector de tensiones, podemos calcular la fuerza. Por ejemplo, la fuerza de contacto a través de una integral. Entonces el procedimiento es ese. Si nosotros podemos tener de alguna manera las tensiones, y nosotros, sea cual sea el plano que pasemos, vamos a identificar cuáles son las fuerzas actuando sobre ese plano. Con lo cual, obviamente, primero tendríamos que tener de alguna manera las tensiones, todo el estado tensorial. Cuando hablemos que en un cuerpo hay un estado de tensiones, lo que vamos a tener que aportar a nuestro análisis es cuánto vale el tensor de tensiones para cada punto o para cada partícula de mi cuerpo material. Bien, ya vamos a ver un par de ejemplos para plasmar un poquito esas ideas. Entonces, como decíamos, ¿no? Nosotros teníamos un vector de tensiones, un vector de tensiones para hablar de T y un tensor de tensiones para hablar de sigma, que quizás es la letra que ustedes están más acostumbrados a ver, o a veces quizás hayan visto sigma y tau se lo reservan solamente para las tensiones de corte y sigma para las normales. Bueno, eso es una cuestión de notación, simplemente ustedes pueden usar lo que les quede más cómodo. Lo importante es que en este caso vamos a usar simplemente sigma. Lo importante es que sigma está constituido por 9 componentes. Es un tensor de segundo orden, como ya dijimos, es decir, tiene 9 componentes. Si nosotros decidimos, por ejemplo, poner un cubito elemental para analizar de qué estamos hablando, podemos decir que
Cada una de estas componentes se corresponde con una dirección y una cara, es decir, cada componente sigma me está dando de alguna manera la dirección que tiene que tener el vector de tensiones y el plano en el cual estamos hablando. Fíjense, por ejemplo, si nos vamos al plano que se encuentra más adelante en este cubito, llamémoslo normal al plano de la presentación, podemos identificar al sigma 1,1 como el vector, sigma 1,1 por el versor E1, como el vector de tensiones que se encuentra ubicado sobre la cara normal al eje 1, al X1, sobre ese plano y normal a ese plano, ¿ok? El E sigma 2,1, por ejemplo, es el que va en la dirección de X2, como su primer índice lo indica, y el segundo índice indica sobre qué plano estamos hablando, nuevamente sobre el plano normal al X1. Y lo mismo sucede con el 3,1, va en la dirección del X3 y se encuentra ubicado sobre el plano normal al E1 nuevamente, por eso 3,1. Lo mismo sucedería con las otras ternas de vectores. Bien, en notación indicial, esto se puede identificar de esta manera, pero no hace falta tener esta notación presente, lo importante es la identidad que tenemos acá arriba. ¿Okay? Esta es otra forma de escribir la relación que teníamos entre T y sigma, como lo habíamos hecho anteriormente, en la ecuación 11, solamente expresado en forma matricial. No tenemos componentes x y z del vector unitario normal al plano en cuestión, descomposición x y z del vector de tensiones y la matriz o un tensor de segundo orden para sigma. Bien, imaginemos ahora que tenemos el siguiente problema. Tenemos un dado estado tensorial que me genera este vector t aplicado sobre un punto dado de mi pieza. Entonces nos preguntan, bueno, ¿cuál es, dado este estado tensorial, cuál es el plano que tengo que hacer pasar por ese punto de modo que las tensiones normales sean máximas? Fíjense en este ejemplo de acá, hacemos pasar un plano que se ve normal al plano de la presentación. El vector normal correspondiente a este t dado este plano, normal a este plano, va a ser el tn que tenemos acá, va a ser la proyección normal del vector t. Nos están preguntando cuándo ese vector se va a maximizar, dado el estado tensorial fijo que ya tenemos. Y eso se corresponde, evidentemente, se va a dar cuando el plano sea normal al vector de tensiones. Uno puede pensar que una proyección a un vector jamás va a ser superior en valor, magnitud, al vector original. Así que a lo sumo va a poder ser igual al mismo y por ende va a ser máxima cuando el plano sea normal al vector t. Y si el plano es normal al vector t, la proyección y esa tensión máxima va a estar dada por esta definición que tenemos más arriba. Va a ser aquella en donde el vector t es igual a un coeficiente multiplicado por el vector n. Es decir, el vector n que nos da la dirección del plano y t van a ser colineales. Y lambda no va a ser otra que la magnitud del vector t, dado que n es unitario. Entonces tenemos un caso particular, una definición particular del vector de tensiones t para cuando estamos pidiendo las tensiones normales máximas, que están dadas por un coeficiente lambda multiplicado por el vector n normal al plano. A su vez, tenemos una definición general de t por medio del tensor de tensiones sigma, la que ya conocíamos del slide anterior. Habíamos dicho que sigma producto punto con n era igual a t. Y para el caso particular, esto es una definición general para todos los casos. Y para el caso particular que querramos encontrar cuáles son las tensiones normales máximas, vamos a tener también la definición de que t es igual a lambda por n. Y esto no es más,
como ustedes se imaginarán, no es más que un problema de autovalores. Uno puede artificialmente incluir una matriz de identidad en este producto, un elemento neutro del producto punto, como es la matriz de identidad, multiplicar la matriz de identidad producto punto con n, de modo de volver a tener n, algo así como se ve de este lado, y sacar factor común n, el producto punto con n, sacar factor común, ¿no? Acá tenemos esta igualdad, sigma producto punto con n igual a lambda por n. Si hacemos eso que dijimos, podemos llegar a reescribir esa igualdad de modo de tener de un lado el vector nulo y del otro lado un producto punto, es decir, un producto matriz vector, donde la matriz en cuestión es sigma menos lambda por i. Y ahora sí se ve claramente que este es un problema de autovalores. Con lo cual nos vamos a recurrir a las herramientas que aprendimos en álgebra lineal y vamos a resolver el problema. Lo que queremos es encontrar una solución no trivial al problema, dada la información del tensor sigma, una solución no trivial que me permita determinar cuánto vale lambda y cuánto vale el vector n, que en este caso ofician de autovalores y autovectores del problema. Y una solución no trivial, es decir, una solución en donde n no sea 0, porque si n es 0 también sería solución, pero no queremos esa solución, queremos una solución no trivial. Lo que se va a dar es que el determinante de esta matriz, sigma menos lambda i, tiene que ser 0, para cumplir con esta igualdad. Básicamente, repetimos, la consigna del problema es encontrar cuáles son los valores de lambda y la orientación del vector n, de modo que las tensiones sean normales máximas. Para eso estamos resolviendo este problema. Y esto no es más que este cálculo del determinante se puede reducir a la ecuación característica, este polinomio cúbico que tenemos acá para lambda, y encontrar los tres valores de lambda y los tres autovectores asociados a lambda. Esto nos va a dar los tres autovalores y tres autovectores principales, que se llaman, simplemente me va a dar los planos principales de acción. ¿Okay? Esta medida de tensiones principales, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, se pueden utilizar como criterio de falla para algunos materiales. En particular lo vamos a utilizar para determinar cuándo fallan materiales frágiles. Es decir, si dada el estado de tensiones sigma obtenemos las tensiones máximas dadas por lambda 1, 2 y 3, si alguna de estas tensiones supera el valor de resistencia del material, diremos que dicho material puede llegar a fallar, o va a fallar simplemente. Ese es el criterio de falla que adoptaremos para estudiar cuándo fallan materiales frágiles. Cuando pasemos a estudiar con SolidWorks un estado tensorial en una pieza sólida, vamos a tomar distintos criterios y vamos a determinar cuándo puede llegar a fallar el material. Un criterio es este. Es decir, bueno, si lambda 1, lambda 2 o lambda 3 supera la resistencia del material, ya vamos a ver de qué estamos hablando. Puede ser la resistencia a la tracción o algún tipo de resistencia del material. Si alguno de estos lambda supera esa resistencia, diremos que el material va a fallar. En cambio, cuando tenemos materiales dúctiles, vamos a tomar esos valores de lambda y vamos a hacer este cálculo con la tensión de von Mises, que quizás lo hayan visto en mecánica de materiales. Con esos lambda 1, lambda 2 y lambda 3 podemos hacer esta cuenta y obtener la tensión de von Mises, que va a ser nuestro criterio de falla para materiales dúctiles. Diremos que si la tensión de von Mises supera la resistencia del material en materiales dúctiles, el material va a fallar. Y esos son los dos criterios que vamos a utilizar para determinar cuándo un material falla, y estaremos utilizando toda la información del estado tensorial por medio del tensor de tensiones de Cauchy. Y ahora, y por último en esta presentación, lo que vamos a ver es tratar de responder una pregunta que quizás le haya surgido a ustedes en el análisis. Es decir, si nosotros queremos saber si un material va a fallar, vamos a calcular las tensiones principales y utilizaremos uno de los criterios que vimos más arriba. La pregunta sería, ¿quién acaso me va a dar la información en un problema real de cuánto valen las tensiones o cómo es el estado tensorial? Todavía no vimos cómo se calcula eso. Sabemos cómo a partir de un dado estado de tensiones, si nos dan el tensor de tensiones de Cauchy, puedo calcular las tensiones principales y determinar algún criterio de falla. La pregunta sería, ¿de dónde saco ese estado de tensiones? ¿De dónde salen esas funciones? Y vamos a intentar
responder a continuación con un par de desarrollos cómo se puede alcanzar nuestro modelo que va a regir cómo se calculan las tensiones. Y para eso lo que vamos a intentar formular es nuestra primera ecuación de balance. Lo que sigue en la materia va a ser ecuaciones de balance y leyes constitutivas que nos permiten delimitar nuestro problema, definir nuestro problema a través de ecuaciones y condiciones de contorno. Una vez que tengamos eso, vamos a poder calcular las tensiones sigma, por ejemplo, y con las tensiones sigma podemos calcular las tensiones principales, por ejemplo en un problema de sólidos, por decir un caso particular, o podemos calcular el campo de velocidades y de presiones para un fluido en una cañería. Ese es otro ejemplo. Pero lo que tenemos que definir, primero que nada, son cómo son las ecuaciones de balance y las leyes constitutivas para tener un problema matemático a resolver. De ahí vamos a obtener esta información que necesitamos, como son las tensiones. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un poco de matemática, vamos a hacer algunas cuentas ahora en el pizarrón para poder llegar a nuestra primera ecuación de balance en un cubito elemental. Y luego vamos a la unidad siguiente, vamos a generalizar este análisis para cualquier tipo de ecuación de balance o de transporte que nos encontremos de ahora en más. Pero esta va a ser nuestra primera ecuación de balance que va a ser importante para lo que sigue. Así que bien, nos pasamos al pizarrón para hacer estas cuentas. Bien, ahora vamos a hacer un balance cuasi estático de fuerzas sobre un cubito elemental. Imaginemos que tenemos un cubo elemental, tal como veíamos en mecánica de materiales o en estática, y queremos intentar aplicar ahí la segunda ley de Newton para ver qué resulta. Lo que queremos hacer de alguna manera es construir nuestra primera ecuación de balance, pero va a tener ciertas restricciones. Por un lado lo vamos a hacer de forma cuasi estática, es decir, vamos a asumir que no tenemos aceleraciones involucradas o que son bastante cercanas a cero, por lo cual la sumatoria de fuerzas va a dar cero. Y por otro lado vamos a plantearlo en un cubito elemental, es decir, en un cubito de pequeñas dimensiones, lo cual tiene cierto nivel de rigurosidad, pero no es suficientemente generalizable a mi gusto. Cuando veamos ecuaciones de balance vamos a ver una forma un poco más general de plantear los balances sin necesidad de irnos a un cubito muy pequeño. ¿Okay? Así que por ahora estamos parados en esa situación de localización cuasi diferencial, en donde no es chiquito a los fines, suficientemente chiquito a los fines matemáticos, pero es bastante pequeño como para que nuestros análisis y nuestras hipótesis sean bastante válidas. Así que bien, ¿qué pasa cuando hacemos un balance de fuerzas sobre el eje X1, por ejemplo? Lo que queremos hacer es un balance de fuerzas, vamos a escribirlo por acá, nuevamente, un balance de fuerzas, que es un vector. Esto ya sabemos que es la masa por la aceleración resultante. Dijimos que nuestro balance va a ser cuasi estático, entonces esta aceleración va a ser 0 y todo este término va a ser igual a 0. Y ahora tenemos que ver qué vamos a poner en estas fuerzas. En particular no vamos a analizar vectores fuerzas, sino que vamos a analizar las componentes de X de esas fuerzas. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que hacer para lograr eso es hacer lo que se conoce como una proyección. Entonces, para hacer una proyección, tal como habíamos hecho antes, lo que hacemos es hacer un producto punto con el versor normal al que queremos analizar, que en este caso es L1. Entonces lo que nos va a dar resultados son una sumatoria de fuerzas, pero en el eje X1. Ya no estamos hablando de vectores porque hicimos un producto punto. Cuando hacemos esa proyección lo que hacemos es colapsar todos los vectores sobre el eje que estamos estudiando, en este caso el eje X1. Por eso que un análisis de fuerza es válido tanto para vectores como para las componentes de los vectores. Entonces vamos a hacer un análisis de fuerza en el eje 1, llamémoslo X1. Ahora vamos a tratar de explicar por qué surge en este análisis el tensor sigma a partir de las fuerzas. Va a ser algo parecido a lo que hicimos antes con la pirámide, pero bueno, tengamos en cuenta algunas definiciones porque ahora ya sabemos lo que es el tensor sigma. Así que imagínense por un momento, estamos realizando esta operación de proyección y tenemos que considerar las fuerzas. Vamos a considerarlas individualmente, ¿no? Hay muchas fuerzas que surgen de las fuerzas aplicadas sobre cada una de las caras y que tienen direcciones en principio arbitrarias.
antes de ponernos a descomponer, vamos a imaginar que queremos trabajar sobre la fuerza aplicada sobre las dos caras que analizamos antes, ¿no? Sobre la que termina siendo sigma 1, 1 más la derivada de sigma y la cara de atrás. Entonces vamos a ponerle nombre a esas caras. Vamos a ponerle, supongamos que esta de atrás, la que está atrás, la llamamos la cara 1 y la que está delante vamos a llamarla 1' porque son las que tienen los índices 1 respecto al x, debido al x1, así que vamos a tratar de no cambiarle la numeración. Vamos a poner los números romanos y le ponemos un apóstrofe a la que está más adelante. Entonces, bien, ¿cómo serían las fuerzas sobre esas caras? La fuerza que hay involucrada en esta sumatoria de fuerzas, las fuerzas que hay involucradas son, vamos a llamarlo, delta F, solamente para hacer referencia a que es una fuerza chiquita. Vamos a pensar en la que está aplicada sobre la cara que está más atrás, entonces le vamos a poner un subíndice 1 romano y es un vector. Estamos hablando previo a hacer este producto punto, así que síganme con esto. Vamos a imaginar ahora qué otra fuerza hay involucrada. Imaginemos ahora la de la cara 1'. La suma vectorial se conserva, entonces vamos a llamarla delta F, vector, subíndice 1'. Sabemos que hay más fuerzas involucradas de las otras caras, ¿no? Hay por lo menos 4 fuerzas más involucradas. Vamos, para este pequeño análisis corto, vamos a suponer que son las únicas fuerzas que hay involucradas, y vamos a cerrar en paréntesis, y vamos a terminar de escribir el producto punto con L1. Hay más fuerzas, ya lo sabemos. Solo que quiero ver cómo se continúa este análisis de la forma más simplificada posible. Las fuerzas, además, y como definimos antes, es para términos elementales y de cubitos pequeños, de pequeñas dimensiones, podemos decir que está la definición donde involucramos al vector de tensiones T, vector, subíndice 1, y el delta de área, ¿no? Lo que estaba en un cociente lo pasamos multiplicando de este lado y hacemos aparecer al vector de tensiones T. También vamos a tener un T1', también con un delta de área. Que por ahora no le pongo nombre, porque ese delta de área, vamos a continuar con nuestro color negro, ese delta de área es uno solo, en realidad es el área, y le vamos a poner nombre, es el área de la cara del cubito, y ese área, vamos a ponerle su índice, esta va a ser el área 1, de la cara 1 romano, y esta va a ser el área de la cara 1' romano. ¿Ok? Que ya vamos a ver qué son en términos de diferencial x1, diferencial x2 y diferencial x3. Pero lo que quiero hacer aparecer acá es las componentes. ¿Qué pasa con el T1? Vamos a continuar con el verde. El T1, por nuestra definición de T, no es más que el tensor de tensiones sigma en el plano en cuestión, 1, producto punto con el vector normal del plano 1. Por definición, no estoy haciendo más que aplicar las definiciones que fuimos viendo, primero para T y ahora para sigma, o al revés, primero para F y después para T. Llegamos a sigma. Entonces tenemos el delta de área 1 y escribimos el otro término que es sigma en la cara 1', producto punto con N, el versor normal unitario a la cara 1, que ustedes me van a decir, no es cualquiera, yo conozco cuál es ese versor. Ok, vamos a dejarlo en el tintero, vamos a poner delta de área 1'. Y vamos ahora a tener un corchete grande, producto punto con L1 por la proyección que quiero hacer, eventualmente quiero hacer una proyección. Bien, veamos. Vamos a identificar algunas cosas. Vector normal unitario a la cara 1 que tenemos allá. ¿Cuál sería el vector normal unitario a la cara 1? El vector normal unitario a la cara 1, de allá atrás, no es más que el versor que está en el eje 1, x1, que le llamamos E1.
Y en realidad tendría signo opuesto, porque sería el menos E1, es el que apunta hacia afuera, siempre apuntando hacia afuera de nuestro cuerpo, sería el inverso. Entonces este N1 romano no es más que el menos versor E1. El del 1', por ende, es el versor E1 con el signo positivo. El delta de área no es más que el área del cubito, y como dijimos, el área del cubito está compuesta por los lados diferencial x1, dx2 y dx3. En este caso, el área de esta cara y de la de atrás es el producto entre este lado y este lado. Si esto es diferencial x, digamos que en esta dirección está el x2, acá tenemos el x1 y acá arriba tenemos el x3, el lado vertical. Este cubito, que sabemos tiene todos los lados igual, imaginemos que en vez de un cubito es un prisma con lados distintos, pero son todos perpendiculares entre sí. Podemos decir que el área no es más que, en este caso, dx2 por dx3. El área de un rectángulo. Lo mismo para el área 1, en este caso son la misma porque es el valor del área. Y la cara opuesta, dado que son paralelos entre sí, tienen el mismo área. Tienen la misma área. Bien, ¿qué resulta de todo esto? Resulta algo de este estilo. Resulta que tengo sigma, tensor, en la cara 1, que va a multiplicar, vamos a poner todos los versores juntos, vamos a sacar este signo para afuera, y vamos a hacer el producto entre E1, esto es un producto punto acá, ¿no? Esto pasa a ser E1, producto punto, voy a traer este E1 bien cerca acá, por E1, y voy a dejar el delta de área afuera porque los dos términos son iguales, más sigma en el 1', producto punto con E1, cierro paréntesis, y voy a dejar afuera el diferencial x2, diferencial x3, ¿ok? Bien, ¿qué está haciendo esto? Cuando yo quiero identificar, multiplicar dos veces un producto punto entre dos vectores y una matriz, lo que estoy haciendo es delimitar una fila o una columna de esta matriz con este índice, y luego al vector resultante, porque este producto punto me va a dar un vector, quiero tener el primer elemento de ese vector. Lo que me está haciendo esto es simplemente decir, dame el elemento de la fila 1, columna 1, y ponémelo como resultante de esta operación. Eso es lo que hace la contracción con los versores. Entonces lo que tenemos acá no es más, ya sin hablar de vectores ni nada, no es más que el elemento 1, 1 del tensor que identificamos con el número romano 1. Y este no es más, todo esto, no es más que el elemento 1, 1 de aquel que identificamos con el número romano 1 con una apóstrofe arriba. Bien, y esto va con un signo menos, además. Y según lo que encontramos, la última relación que encontramos es que sigma 1, 1, si decimos que sigma son el tensor de tensiones aplicado sobre las caras normales a los planos cartesianos, este que tenemos aquí va a ser el elemento, llamémoslo directamente, con nombre, idéntico, pero sobre el plano opuesto. Y este coincide con el elemento 1, 1 del plano 1. Y ya tenemos nuestra definición. Entonces lo que hacemos es borrar, vamos a prolijar un poco y vamos a tratar de encontrar los primeros términos. Tomamos solamente dos términos que se corresponden con los dos primeros términos del lado derecho de la igualdad de la ecuación 16 de la presentación. Ahora vamos a ver cómo queda. Borramos un poquito acá, arriba. Vamos a borrar esto. Y lo que voy a encontrar simplemente, ahora voy a transcribir lo que escribí ahí abajo, para que no me quede tan abajo, negro.
vamos a decir simplemente que tenemos el menos sigma 1, 1 del plano 1, que es, puede ser, está bien con un menos, ¿sí? Menos sigma 1, 1, simplemente lo vamos a llamar sigma 1, 1, como dijimos acá, es este de acá, multiplicado por diferencial x2, diferencial x3, más el sigma 1, 1 del plano 1', que es todo eso que tenemos allá. O sea que tenemos sigma 1, 1 más diferencial de sigma 1, 1 derivada respecto a 1, diferencial de x1, todo esto, diferencial de x2, diferencial de x3. Es distribuir esto acá. Bien, y tenemos dos términos iguales ahí, y opuestos entre sí, porque uno tiene un signo negativo y uno positivo, fíjense. Otro color. Fíjense este término y fíjense este con x2 y x3. Va a dar lo mismo. Lo que va a dar de resultante que esos dos primeros términos, esas dos primeras fuerzas que analizamos, resultan en algo de este estilo. x1, x2, diferencial x3. Y esto no es más que el volumen del cubito. Todo esto resulta de haber analizado un par de términos, solamente un par de las fuerzas, estas dos fuerzas que están sobre estas caras. Tendríamos que hacer lo mismo con las otras caras para obtener los otros términos de la ecuación 16. Y además, tener en cuenta la fuerza de la gravedad, que es el último término de la ecuación 16 antes de la última igualdad. Pero fíjense que lo que resulta es esto que tenemos aquí, ¿no? El volumen del cubito, del prisma elemental, multiplicado por la derivada de sigma 1, 1 respecto a x1. Si hiciéramos lo mismo con todas las caras, lo que vamos a obtener es lo que está en la ecuación 16, como les decía. Vamos a escribirla, vamos a borrarla acá. Vamos a escribirla finalmente como queda. Recuerden, estamos haciendo solamente un balance de fuerza dada por esta proyección. Y nos faltaron varios términos a hacer. Ahora lo estamos simplemente transcribiendo porque hicimos solamente con dos fuerzas. Las fuerzas sobre el eje x1, consideramos estas dos. Tendremos que considerar sobre esta cara y sobre esta y sobre esta para obtener los 6 términos, o los 3 términos que voy a mostrar ahora. Simplemente voy a transcribir lo que está en el apunte. Nos quedaría algo así. Diferencial de sigma 1, 2 respecto a x2, sigma 1, 3 respecto a x3. Esto es lo que sucede cuando uno considera las otras caras, siempre la proyección sobre el eje x1. Pueden probarlo ustedes a ver si les llegan a lo mismo. Más ρ por la gravedad, que acá le llamamos simplemente F, pero es la componente 1 de la gravedad. Si suponemos que la gravedad va en este sentido, bueno, evidentemente no tendremos ninguna componente, esto será 0. Pero bueno, como no sabemos bien cómo está orientado el cubo, no sabemos si hay alguna componente 1 de la gravedad, por las dudas la ponemos. Y lo que tenemos también es que el volumen, todo esto va multiplicado por acá, diferencial x1, diferencial x2, diferencial x3, todo esto tiene que ser igual a 0 por el balance de fuerzas que teníamos más arriba. Este balance de fuerzas y este me tiene que dar 0, porque dijimos que nos aceleraba el cuerpo. Y esto es lo que logramos de haber hecho solamente una componente. Obtuvimos que si el volumen del cubo elemental, el prisma elemental, no es 0, lo que tiene que ser sí o sí 0 es esto de acá. Si eso es lo que tiene que ser 0, llegamos a la expresión que tenemos en la página 12. Bueno, en la página 12 se adelanta un poco al resultado final, pero vamos a tener. Y voy a aprovechar el pizarrón para escribirlo acá. Dado que puedo borrar, voy a simplemente dejar escrito algo así para una componente. Esto es lo que resulta de haber hecho una proyección del eje x1. ¿Qué pasa con los otros ejes? Lo que va a resultar va a ser que me va a quedar sigma 2,1 respecto a x1, sigma 2,2 respecto a x2, sigma
2, 3 respecto a x3 más la densidad por la gravedad, la componente de la gravedad en el eje 2. Todo esto va a ser la proyección sobre 2, sobre X2. Y lo mismo, si hiciera todo el trabajo, haber incluido todas las fuerzas y haberlo hecho sobre todas las componentes. Fíjense, un trabajo muy laborioso, ya no llegó tiempo a hacerlo con una sola. Y solo con un par de fuerzas. Me queda algo así. Más ρ por la componente 3, la gravedad, esto en x3, habiendo hecho x3, todo igual a 0. Fíjense, son 3 ecuaciones donde están todas las componentes de sigma involucradas, son 3 ecuaciones escalares, cada una de ellas, y hay que hacer un pequeño trabajo para darse cuenta, y me gustaría que lo vayan viendo, quizás el camino inverso es más fácil de ver, cómo resulta esto en su forma, llamémoslo compacta. Si esta es la forma desarrollada, como habíamos visto en las clases de matemática, esto tiene que tener una forma tensorial o vectorial asociada, que es mucho más compacta. No necesitamos escribir todas las componentes. Lo que nos podemos dar cuenta, mirándolo con un poco de cuidado, es que esto no es más que hacer la divergencia de sigma. Y en realidad no es exactamente hacer la divergencia de sigma, sino que es hacer la divergencia del traspuesto de sigma, del tensor de tensión de sigma. Lo que me va a resultar es en la ecuación 18, todo esto me va a dar como resultado nuestra primera ecuación de balance, que es la divergencia del tensor de tensiones sigma traspuesto, más un vector que es ρ por g, vector gravedad. Todo esto tiene que ser igual a 0. Y es un 0 vector porque es una ecuación vectorial. Nuestra primera ecuación de balance es una ecuación de balance de momento lineal, que es una manera encubierta de la segunda ley de Newton. Así que bien, les propongo que intenten intentar hacer alguna de estas otras ecuaciones, llegar a alguna de estas distintas con otro balance, a ver si podemos hacer la operación de producto punto y demás con las normales, para ver si pueden descubrir cómo llegan a estas ecuaciones. Y luego, la propuesta es ver cómo este sistema de ecuaciones escalares equivale a esta ecuación vectorial, que es una ecuación compacta tensorial. Así que la propuesta es esa. Ahora vamos a seguir con la presentación. Bien, la ecuación de balance que escribimos en el pizarrón es esta misma ecuación, la ecuación 18, que tenemos aquí, que relaciona la divergencia del tensor de tensiones traspuesto con las fuerzas externas, ρ0 por F, como puede ser la gravedad, el peso propio del material. Bien, esto que hicimos con la propiedad de momento lineal o balance de fuerzas utilizando la segunda ley de Newton, lo podemos hacer también aplicado sobre el momento angular. Podemos hacer un balance de momentos angulares sobre un eje determinado, supongamos el eje vertical, y estudiar todas las fuerzas que generan un momento angular sobre ese eje. Supongamos que estamos hablando del eje vertical, es decir, el eje x3. Tenemos que identificar todas las fuerzas que pueden llegar a generar una rotación sobre ese eje. Al hacer esto, por ejemplo, como dice el ejemplo en x3, lo que nos va a resultar es algo así, que los invito en realidad a que lo prueben ustedes y verifiquen cuáles son las fuerzas de todas estas que tenemos sobre las caras de los cubos, cuáles son las que generan un momento angular. Van a ver que no son tantas, en especial las que son colineales a este eje evidentemente no van a generar un momento angular, así que tenemos que pensar en aquellas que puedan hacer rotar al eje, y vamos a ver que vamos a hallar un balance de este estilo como la ecuación 19. Y lo mismo podemos hacer sobre los otros ejes. Y de esta ecuación 19 lo que resulta, como de las otras que vamos a ver, es que, y esta es la parte que les voy a dejar de tarea, así que me gustaría que lo intenten ustedes a ver si llegan a lo mismo, lo que van a notar es que para el balance sobre el eje x3 van a ver que sigma 2,1, la componente 2,1 de sigma, es igual a la componente sigma 1,2, es decir, que su resta va a dar 0.
Y sobre las otras dos direcciones, sobre los ejes x1 y x3, lo que van a encontrar van a ser estas relaciones. ¿Y qué es lo que nos está diciendo estas tres ecuaciones? Lo que nos está diciendo estas tres ecuaciones es que el tensor de tensiones es un tensor simétrico. Es decir, que si el tensor de tensiones es simétrico, sigma es igual a sigma traspuesta. Entonces, combinando el balance de momentos angulares que nos da esta información con el balance de momentos lineales que veíamos más arriba, lo que vamos a obtener es simplemente que podemos reemplazar nuestra sigma traspuesto en la ecuación por simplemente sigma, porque es un tensor de tensiones, un tensor simétrico. Entonces vamos a arribar a nuestra primera ecuación de balance, que es el balance de momento lineal o balance de momento lineal y angular si quieren, porque usamos la información también del balance de momento angular combinada. Lo que nos queda es una relación de este estilo, y esta es nuestra primera ecuación de balance. Lo que podríamos deducir de esta ecuación, llegar a calcular, si alguien nos dijera cuánto vale la fuerza F, que en realidad, como hemos visto, no es más que la gravedad para la mayoría de nuestros casos, podríamos llegar a calcular, a resolver esta ecuación diferencial y calcular cuánto vale sigma. Si nosotros podemos calcular sigma, ya podemos realizar el resto de las cuentas, como por ejemplo calcular las tensiones normales máximas y ver si la pieza puede fallar o no. Entonces la forma de proceder es siempre la misma, es, dada esta ecuación de balance, que es una ecuación diferencial, y, como ustedes saben, siempre necesitamos para resolver una ecuación diferencial condiciones de borde y o condiciones iniciales, combinando todas estas cosas, nosotros deberíamos ser capaces de, por algún método analítico o un método numérico, resolver la ecuación y encontrar nuestra función incógnita. Supongamos que en este caso sea el tensor de tensiones sigma o todas sus componentes. Podríamos encontrar las funciones que corresponden a cada una de sus componentes y de esa manera utilizar esa información para calcular alguna otra propiedad que nos interese, como saber si el material puede llegar a fallar o no. Entonces esa es la forma en que vamos a proceder. Todavía estamos armando nuestro problema, construyendo cómo se generan nuestras ecuaciones, nuestros problemas, y a partir de ahí lo siguiente va a ser intentar resolverlos. Pero bueno, lo que estamos haciendo es generarnos una idea de cómo son estos problemas de tensiones y cómo se ven involucradas las distintas variables. Fíjense que todavía no hemos relacionado muy bien lo que se corresponde con lo que me genera deformaciones con las deformaciones en sí mismas. Todavía no hemos hecho un vínculo entre tensiones y deformaciones. Ustedes habrán visto en mecánica de materiales que existe la ley de Hooke, por ejemplo, que me relaciona tensiones con deformaciones, en su forma quizás más sencilla. Bueno, nosotros vamos a ir por ese camino y ya por el final de la materia vamos a terminar de tener nuestro conjunto de herramientas listo para poder resolver problemas prácticos. Lamentablemente, todo el camino de generar el problema es realmente bastante arduo, pero bueno, nosotros vamos paso a paso tratando de no omitir nada y ya vamos a llegar. Lo importante es que con todo este análisis logramos definir lo que son las tensiones a nuestra manera y hemos planteado nuestra primera ecuación de balance que luego vamos a generalizar en las siguientes unidades. Así que bueno, con esto concluyo este tema y bueno, seguimos en la próxima.